Hola, estamos en Cultura del Whisky, mi nombre es Manuel. En este video vamos a platicar acerca de 5 diferencias que hay entre el Blended Whisky y el Single Malt Whisky. Y no tanto del aspecto técnico. Para esta información le sugiero que vean el video de tipos de whisky y tipos de Single Malt que publicamos anteriormente. Ahí viene información muy valiosa que va a ayudar también a comprender mejor este video y otros que hemos estado publicando. Pero bueno, comenzando con las diferencias entre el Blended Whisky y el Single Malt Whisky. La primera diferencia es la siguiente: el precio. El Blended Whisky se compone, pues como ya lo sabemos, por una mezcla de whiskies de grano y whiskies de una sola malta. No cuesta lo mismo el producir whiskies de grano que whiskies de una sola malta. Tradicionalmente, o por lo menos en Escocia, las mejores barricas, por ejemplo, se dejan para madurar el whisky de una sola malta. ¿Por qué? Porque es el whisky que le aporta el carácter a un blended whisky. Y el whisky de grano pues se utiliza como una especie de vehículo para generar una mezcla que haga que todo sea más suave, ¿sí? Entonces el whisky de grano, que en este caso conforma más del 50% de la mezcla, pues va a hacer que el costo sea más bajo que, por ejemplo, en el whisky de una sola malta, que aquí tenemos el Glen Grant de 12 años. Entonces esto impacta bastante en el precio. ¿Cómo lo podemos ver? Pues si comparamos un whisky, por ejemplo, de una sola malta de 12 años contra un whisky que es un blended whisky de 12 años, generalmente los precios del single malt van a ser mayores o mucho mayores en algunos casos que el del whisky de mezcla. Vamos a pasar al segundo punto. Todos los blends tienen whiskies ahumados, o sea, dentro de su mezcla de whiskies de una sola malta incluyen whiskies ahumados. Entonces esto hace que independientemente de que estemos probando un Johnnie Walker o un Chivas o un Buchanan's, siempre va a haber una nota ahumada que en algunas personas puede ser más agradable que en otras. ¿Y por qué es una diferencia con el single malt? Porque los single malt hay unos que tienen esta característica ahumada y otros que no la tienen en lo absoluto, ¿sí? De los whiskies ahumados de una sola malta, los hay en diferentes niveles, como por ejemplo el Highland Park tiene un poco de esta característica ahumada, pero por ejemplo ya un Ardbeg o un Laphroaig lo tienen ya de manera muy acentuada, o inclusive más como los Octomore. Pero en los whiskies de una sola malta que no tiene esta característica ahumada, como por ejemplo un Macallan o este Glen Grant, pues en realidad no tienen nada de humo. Entonces hay personas que pueden pensar que el whisky en general no les gusta porque han probado nada más whiskies de mezcla y siempre va a tener esta característica ahumada, aunque sea en una medida muy baja. El punto número 3, o la diferencia número 3, los blend tienen generalmente una concentración alcohólica de 40 grados. Esto pudiera parecer como una característica muy superficial, pero en realidad no lo es, ya que los aficionados de los whiskies de una sola malta generalmente prefieren whiskies que tengan de 46% hacia arriba. ¿Y por qué? Porque permite percibir en mayor medida el carácter del whisky. Y es que, como lo he mencionado en otros videos, el whisky cuando sale de las barricas de maduración tiene una concentración alcohólica mucho mayor, pero los fabricantes, o en este caso las destilerías, deciden embotellarlo con menor graduación alcohólica, diluyendo el whisky con agua, tal cual. Entonces esto pues le resta carácter, hace que tengan más producto para vender, pero no siempre es lo mejor para el consumidor. En el caso de los whiskies de mezcla, siempre o casi siempre los vamos a ver a 40 grados, aunque hay muchas excepciones de casas que se preocupan
por darle gusto pues a aficionados del whisky, como por ejemplo puede ser el Nikka from the Barrel, que es un ejemplo que se me ocurre ahorita de un whisky japonés de mezcla que tiene una concentración alcohólica, me parece que anda alrededor de los 50 grados, ahorita no tengo el dato exacto. Y sí, realmente se nota pues un whisky con mayor cuerpo, y pues tú ya puedes decidir si lo rebajas un poco con agua, pero esa ya es tu decisión. Whiskies de una sola malta, pues en este caso sí tenemos el Glen Grant, que es de 40 grados, pero por ejemplo el 12 años es 43 grados, y hay muchísimos whiskies de los que ya hemos hablado en este canal que tienen 46 grados o inclusive más. Hay algunos que están a fuerza de barrica. Esta es una diferencia bastante importante. La cuarta diferencia es que los blends varían poco en sabor a diferencia de los single malts. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente cuando una persona pide un whisky y nada más conoce los whiskies de malta, tiene como ya identificado cuál es el rango de sabor que tiene el whisky, y con justa razón. Las casas tratan de hacer mezclas que incluyan whiskies de todas las regiones de Escocia, y con esto pues buscar un sabor que tenga mucha armonía, que sea seguro, que a muchas personas les vaya a agradar, que tenga un poquito de frutas frescas, un poquito de frutos secos, que tenga un poquito de humo, que tenga un toque de caramelo, un poco de vainilla. O sea, hacen una mezcla bastante horizontal que no permite que los whiskies de mezcla varíen tanto en sabor. No estoy diciendo que todos son iguales, pero sí no se compara la varianza que hay entre los whiskies de una sola malta contra los whiskies que hay de blended Scotch whisky. Por ejemplo, este Glen Grant de 10 años tiene una maduración predominante en ex barricas de Bourbon. Y por ejemplo, si agarramos un Macallan o algún otro whisky que tenga maduración en ex barricas de Jerez, va a tener un perfil de sabor pues totalmente distinto. Lo mismo va a pasar con single malts que estén madurados en ex barricas de Oporto, o que tengan finalizados en ex barricas de Jerez, de ron o de algún otro vino. Entonces esta diferencia es muy importante porque si tú quieres tener una mayor variedad de perfiles de sabor, el single malt es lo que te lo va a poder ofrecer. La diferencia número 5 es que la información que te da un whisky de una sola malta en comparación con la que te da un whisky de mezcla es muy grande. Si bien los whiskies de una sola malta no nos dan tanta información como quisiéramos, o sea, no nos dan exactamente la proporción de componentes que tienen de whiskies con influencia a Bourbon, whiskies con influencia a Jerez, qué maderas europeas o qué maderas americanas están utilizando, etcétera. Sí nos dan más información acerca del tipo de los alambiques. Por ejemplo, en el caso del Glen Grant nos dice pues que es una destilería de Speyside, con eso ya nos están dando la región. También en este caso pues nos dice, aquí no sé si se alcance a ver, pero hay un dibujo de la forma del alambique, y pues en general quizás este no es el mejor ejemplo. Hay otras destilerías, otras marcas que te dan más información acerca del tipo de barricas, como por ejemplo Balvenie de 12 años, el Double Wood, te dice que están utilizando dos tipos de barricas, una que le llaman ellos la tradicional, que se refiere a barricas de segundo uso de Bourbon, y también utilizan ex barricas de primer uso de Jerez para finalizar el whisky. Ahí mismo pues te dicen que la mayor parte del tiempo el whisky se madura en estas ex barricas tradicionales para ellos, que son las de segundo uso de Bourbon, y que después finalizan este whisky por algunos meses en estas ex barricas de primer uso de Jerez. Entonces este tipo de información pues no la vamos a obtener de whiskies de mezcla. Entonces estas son las 5 diferencias que me parecen interesantes que hay entre los whiskies de una sola malta y los whiskies de mezcla. Espero les haya sido interesante esta información. No olviden darle like y suscribirse, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.